Soy el alumno José Antonio Sarabia Martínez, de la carrera de Ingeniería Industrial del segundo ciclo. Hoy día les voy a hablar un poco de la vida de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. En Lima publicó sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, y una obra llamada Trilce, creada en 1922. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo en 1910, pero no llegó a concluir sus estudios por problemas económicos. Luego de varios trabajos, regresó a la universidad y se graduó en 1915 como bachiller en letras. En 1920, Vallejo es encarcelado injustamente por 112 días, con cargos de acusador y participante de un saqueo en un incendio. En 1927 conoció en París a Georgette, quien en 1934 se convertiría en su esposa. César Vallejo fallece a los 46 años con tuberculosis, un 15 de abril, un viernes 15 de abril. Después de que sus restos reposasen 32 años en el cementerio Montrouge, su viuda lo traslada a Montparnasse, escribiendo en su epitafio: "He nevado tanto para que duermas". Soy el alumno José Antonio Sarabia Martínez, de la carrera de Ingeniería Industrial del segundo ciclo. Hoy día les voy a hablar un poco de la vida de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. En Lima publicó sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, y una obra llamada Trilce, creada en 1922. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo en 1910, pero no llegó a concluir sus estudios por problemas económicos. Luego de varios trabajos, regresó a la universidad y se graduó en 1915 como bachiller en letras. En 1920, Vallejo es encarcelado injustamente por 112 días, con cargos de acusador y participante de un saqueo en un incendio. En 1927 conoció en París a Georgette, quien en 1934 se convertiría en su esposa. César Vallejo fallece a los 46 años con tuberculosis, un 15 de abril, un viernes 15 de abril. Después de que sus restos reposasen 32 años en el cementerio Montrouge, su viuda lo traslada a Montparnasse, escribiendo en su epitafio: "He nevado tanto para que duermas". Soy el alumno José Antonio Sarabia Martínez, de la carrera de Ingeniería Industrial del segundo ciclo. Hoy día les voy a hablar un poco de la vida de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. En Lima publicó sus dos primeros poemarios, Los Heraldos Negros, en 1918, y una obra llamada Trilce, creada en 1922. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo en 1910, pero no llegó a concluir sus estudios por problemas económicos. Luego de varios trabajos, regresó a la universidad y se graduó en 1915 como bachiller en letras. En 1920, Vallejo es encarcelado injustamente por 112 días, con cargos de acusador y participante de un saqueo en un incendio. En 1927 conoció en París a Georgette, quien en 1934 se convertiría en su esposa. César Vallejo fallece a los 46 años con tuberculosis, un 15 de abril, un viernes 15 de abril. Después de que sus restos reposasen 32 años en el cementerio Montrouge, su viuda lo traslada a Montparnasse, escribiendo en su epitafio: "He nevado tanto para que duermas". Soy el alumno José Antonio Sarabia Martínez, de la carrera de Ingeniería Industrial del segundo ciclo. Hoy día les voy a hablar un poco de la vida de César Vallejo. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, en La Libertad, el 16 de marzo de 1892. Bueno, les voy a hablar un poco del cuento Los Cainas de César Vallejo. Más que nada trata de Luis Urquizo, quien vive en un pueblo llamado Cainas, donde una familia primero comienza creyéndose monos, lo cual con el tiempo Luis Urquizo deja Caina y se va a la ciudad, deja su pueblo, para tener un estado de superación, para mejorar personalmente. Y luego de un tiempo
Luis Urquizo regresa a su pueblo, a Caina, donde encuentra todo el pueblo descuidado, sucio, como si nadie viviese ahí. Y luego él regresa a su casa y encuentra a su familia también, que todo estaba desordenado, sucio, y su familia, sus padres, uno de ellos les dice: miren a ese mono que se cree humano. Y más que nada el cuento de los Kainas nos cuenta sobre un pueblo que está aislado de la superación, está aislado de la sociedad, y cuando alguien que está ahí en ese pueblo sale al exterior, después de un tiempo se supera y regresa a esa misma sociedad que no ha logrado superarse, eh, encuentra donde él nació algo desconocido. ¿Por qué? Porque el pueblo no logró avanzar más allá, se quedó en su ignorancia. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poco del cuento Los Kainas de César Vallejo. Más que nada trata de Luis Urquizo, quien vive en un pueblo llamado Cainas, donde una familia primero comienza creyéndose monos, lo cual con el tiempo Luis Urquizo deja Caina y se va a la ciudad, deja su pueblo, para tener un estado de superación, para mejorar personalmente. Y luego de un tiempo, Luis Urquizo regresa a su pueblo, a Caina, donde encuentra todo el pueblo descuidado, sucio, como si nadie viviese ahí. Y luego él regresa a su casa y encuentra a su familia también, que todo estaba desordenado, sucio, y su familia, sus padres, uno de ellos les dice: miren a ese mono que se cree humano. Y más que nada el cuento de los Kainas nos cuenta sobre un pueblo que está aislado de la superación, está aislado de la sociedad, y cuando alguien que está ahí en ese pueblo sale al exterior, después de un tiempo se supera y regresa a esa misma sociedad que no ha logrado superarse, encuentra donde él nació algo desconocido. ¿Por qué? Porque el pueblo no logró avanzar más allá, se quedó en su ignorancia. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poco del cuento Los Kainas de César Vallejo. Más que nada trata de Luis Urquizo, quien vive en un pueblo llamado Cainas, donde una familia primero comienza creyéndose monos, lo cual con el tiempo Luis Urquizo deja Caina y se va a la ciudad, deja su pueblo, para tener un estado de superación, para mejorar personalmente. Y luego de un tiempo Luis Urquizo regresa a su pueblo, a Caina, donde encuentra todo el pueblo descuidado, sucio, como si nadie viviese ahí. Y luego él regresa a su casa y encuentra a su familia también, que todo estaba desordenado, sucio, y su familia, sus padres, uno de ellos les dice: miren a ese mono que se cree humano. Y más que nada el cuento de los Kainas nos cuenta sobre un pueblo que está aislado de la superación, está aislado de la sociedad, y cuando alguien que está ahí en ese pueblo sale al exterior, después de un tiempo se supera y regresa a esa misma sociedad que no ha logrado superarse, encuentra donde él nació algo desconocido. ¿Por qué? Porque el pueblo no logró avanzar más allá, se quedó en su ignorancia. Muchas gracias. Bueno, les voy a hablar un poco del cuento Los Kainas de César Vallejo. Más que nada trata de Luis Urquizo,